Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos, a todas, la nutrición. ¿Cómo interfiere en nuestra calidad de vida? ¿Cuáles son los beneficios para la salud? Y también hablaremos de envejecimiento. Tenemos como invitado a José Luis Quiles, es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Fisiología. Antes de abordar esta entrevista, vamos a conocerlo un poco mejor. José Luis Quiles Morales es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Fisiología en la Universidad de Granada. Desarrolla su labor docente en la Facultad de Farmacia y lidera un equipo científico en el Centro de Investigación Biomédica que analiza los efectos que la alimentación tiene sobre nuestro organismo y nuestra salud. Sus resultados se han publicado en las revistas más prestigiosas de este campo, demostrando los beneficios del consumo de aceite de oliva virgen extra frente al procedente de semillas, llegando incluso a alargar la vida media de las ratas sometidas a estudio. Hoy hablaremos también de las propiedades terapéuticas y preventivas de la fresa y de los productos procedentes de la apicultura. La ciencia confirma que la dieta mediterránea es una aliada para envejecer con salud. José Luis Quiles, bienvenido a Conciencia. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí para hablar de la investigación que hacéis en estos laboratorios de la Universidad de Granada. En los últimos 30 años analizáis el envejecimiento y su relación con la nutrición. Pero antes de comenzar, queremos hacerte la gran pregunta: ¿por qué envejecemos? Hola, buenas. Se sabe cómo envejecemos, pero es más difícil decir por qué envejecemos. Y una prueba de esa dificultad está en que hay aproximadamente 300 teorías que tratan de explicarlo. Y no hay a día de hoy ninguna que por sí sola sea capaz de hacerlo. Entonces, bueno, hay cada vez más pistas y cada vez vamos teniendo pues eso, más información y bueno, se saben algunas cosas, pero no todas. ¿Qué pasa en el organismo de una persona que ha estado tomando durante su vida aceite de oliva virgen extra frente a alguien que haya utilizado en mayor medida aceite de semillas? Somos lo que comemos. Entonces, una alimentación adecuada va a hacer que nuestro proceso normal, fisiológico de envejecimiento, pues se acelere o se enlentezca. Digamos, los grandes competidores en el mercado del aceite de oliva virgen fundamentalmente, son los aceites de semillas, tipo aceite de girasol, aceite de maíz, etc. Entonces esto pues está perfectamente constatado por nuestros estudios y por muchos laboratorios alrededor del mundo, que no son tan saludables como lo es el aceite de oliva virgen. Pues, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel de oxidación, los radicales libres, todo esto está muy relacionado con el envejecimiento. El aceite de oliva virgen protege nuestras estructuras, entonces hacen que sean menos susceptibles al daño por oxidación que cuando construimos nosotros esas membranas en base a la ingesta de otros aceites que no son el aceite de oliva virgen. A medida que envejecemos, los órganos adquieren más grasa. ¿Qué le sucede a un hígado de una persona que ha consumido preferentemente aceite de origen de semillas? Bueno, es cierto, eso se ha constatado hace mucho tiempo, que efectivamente nuestra habilidad para metabolizar grasa disminuye con la edad. Y es cierto que nosotros, aunque nos alimentemos de forma adecuada, vamos incorporando grasa a nuestro organismo, a nuestros órganos, y lo hacemos cada vez más a medida que envejecemos. Nosotros lo que nos hemos encontrado en el caso de... Trabajamos fundamentalmente con animales porque podemos tenerle los órganos, etc. En el caso de nuestras ratas viejas alimentadas con diferentes fuentes grasas, observamos que independientemente del tipo de grasa que tomaban, nosotros las alimentamos con aceite de oliva virgen, con aceite de girasol o con aceite de pescado. Después, si quieres, hablamos algo del aceite de pescado porque es un matiz que hay que establecer interesante. Con independencia del tipo de grasa, todos los hígados iban acumulando grasa con el envejecimiento, hasta alcanzar cierto grado de lo que se denomina esteatosis o hígado graso. Sin embargo, ahí lo que observamos es que el tipo de grasa matizaba mucho la susceptibilidad a sufrir patologías y a la oxidación y a envejecer, por tanto,
de los hígados en función de la grasa que hubiesen tomado. Es decir, no es solo importante que se acumula algo de grasa con la vejez, sino que el tipo de grasa que se acumula marca el destino, desde el punto de vista del envejecimiento y probablemente de la susceptibilidad a ciertas enfermedades, de esos hígados. Estamos hablando de los beneficios del aceite de oliva virgen extra asociados a patologías relacionadas normalmente con el envejecimiento. En el caso del Alzheimer, ¿tiene mucho que decir también? Sí, hay diversos estudios, hay numerosos estudios. Los iniciales provienen de grupos italianos en los cuales se correlaciona la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, que son como los provenientes del aceite de oliva virgen, con un menor deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Bueno, el Alzheimer provoca deterioro cognitivo, no es la única demencia, pero es probablemente la más importante. Y sí, hay numerosos estudios que indican que construir las membranas de nuestras neuronas con ácidos grasos monoinsaturados, también con omega 3, con pescado, protege frente a determinadas demencias. La fresa, otro gran alimento que estáis investigando y que ya hay resultados que indican que es muy beneficiosa, incluso como coadyuvante en tratamiento contra el cáncer, ¿verdad? Sí, hay una línea importante de búsqueda de sustitutos de quimioterapia tradicional, de síntesis, o al menos de coadyuvantes, es decir, en apoyo a la quimioterapia normal, a base de compuestos de origen natural. Entonces, el caso de estas antocianinas de la fresa es el caso. Entonces, se han estudiado en cáncer de colon, en cáncer de ovario. Estoy hablando fundamentalmente de estudios in vitro, es decir, de ensayos con células en cultivo. También hay alguna evidencia de ensayos con humanos. Y esas evidencias indican que efectivamente tienen cierta actividad antitumoral. La fresa es rica en determinados compuestos bioactivos tipo polifenoles, en concreto algunos flavonoides como son las antocianinas. Entonces se ha constatado que este grupo de esta familia de moléculas tienen una alta capacidad de protección y de prevención frente a un número importante de enfermedades. La miel, todos los productos procedentes de la apicultura son otra de las líneas que estáis investigando también como beneficiosas para nuestro organismo. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de los productos provenientes de la apicultura llevamos como dos líneas. Una basada en el ensayo de mieles. En la actualidad, de hecho, estamos comenzando a ensayar mieles provenientes de Andalucía, con denominación de origen. Pero tradicionalmente hemos estudiado diversas mieles que conocemos que son biológicamente muy potentes, como la miel de Manuka, proveniente fundamentalmente de Oceanía, etc. Y junto con este ensayo en mieles y en relación a la apicultura, también estamos tratando de buscar valor biomédico a ciertos subproductos. En concreto, durante el reciclaje de los panales en las colmenas, para reutilizar la cera que emplean las abejas en la elaboración de estos panales, se obtiene una especie de barro que está compuesto fundamentalmente por restos de las propias abejas, por polen y otros restos vegetales, y hemos realizado, en el contexto de la economía circular, de tratar de darle valor a todos los procesos, todas las fases de un proceso productivo, hemos realizado extractos con estos fangos obtenidos durante el reciclado de la cera y hemos visto que tienen valor biológico, probablemente pues, por ese polen que tienen o por alguna otra molécula de origen vegetal que se ha ido incorporando a ese fango. Y entonces hemos encontrado que pueden ser de utilidad también como compuesto bioactivo en biomedicina. Además de estudiar alimentos como el aceite, la fresa, la miel, están ustedes estudiando subproductos que también pueden tener muchos beneficios sobre nuestra salud. En este sentido hablaba de economía circular y lo hacen con la hoja del olivo. ¿Qué pretenden encontrar?
Sí, hace ya tiempo que se conoce que la hoja de olivo es una fuente de productos, de compuestos bioactivos importante. Nosotros hemos incorporado recientemente la hoja del olivo a nuestro laboratorio porque formamos parte de un proyecto de la Unión Europea encaminado a aumentar el valor de la producción del olivar, en el olivar, junto con aspectos ecológicos y medioambientales, con aspectos agronómicos. Pues uno de los aspectos de ese proyecto es tratar de buscar valor a algunos de los subproductos. Entonces, cuando el agricultor lleva su aceituna a la almazara, ha variado el olivo o ha recogido la aceituna, junto con esta aceituna se incorpora una cantidad importante, son muchas toneladas al cabo de la temporada, de hoja de olivo. Entonces se está tratando de no tirar directamente ese subproducto, sino darle valor biológico. Entonces nosotros tenemos algunos modelos experimentales en los cuales estamos ensayando extractos obtenidos a partir de esa hoja de olivo. ¿Qué es la fracción menor de aceite y por qué son tan interesantes esas moléculas que investigáis? La fracción menor del aceite es algo que es propio del aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen es un fruto. No está sometido a procesos químicos de extracción, como si lo están, por ejemplo, los aceites de semillas. Entonces, básicamente todos conocemos que la obtención de aceite de oliva virgen consiste en exprimir la aceituna. Entonces, sobre un 100% del peso del aceite que se obtiene, el 99% aproximadamente es materia grasa. Pero junto a esa materia grasa hay aproximadamente entre un 1 y un 2% de sustancias que están disueltas en esa materia grasa, en el propio aceite. Y a ese porcentaje tan pequeñito es al que denominamos fracción menor, compuestos menores, etc. ¿Y qué tiene? ¿Qué tipo de moléculas tiene que son tan interesantes para los investigadores? Bien, tiene de cientos a miles de moléculas, de las cuales se conocen muchas, pero hay otras muchas que aún no se conocen. Una de las primeras que se conoció fue un ácido fenólico, el hidroxitirosol. Nosotros comenzamos a trabajar con hidroxitirosol ya a mediados de los 90 y se observó que esa molécula pues, tenía una alta capacidad anticancerígena, pero se ha estudiado en otras numerosas enfoques biomédicos y se ha visto que es muy potente. Más recientemente han aparecido otras moléculas a las cuales también se le están atribuyendo un valor biológico muy importante, como el oleocantal. Y hay un número muy importante de grupos de investigación que no paran de realizar trabajos de investigación en algunas de estas moléculas. José Luis Quiles, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista en la que hemos aprendido muchas cosas. Gracias. Un placer para mí poder dar a conocer parte del trabajo que se hace aquí. Muchas gracias a vosotros.